Buenos días a todos, Leticia, Carlos, Anderson, a todos que nos ven. Es un gusto enorme moderar esta mesa de People 2022 en FIS, que es el mayor evento de salud en Latinoamérica conducido por esta brillante familia. Me cabe hacer la moderación de una mesa muy oportuna de estrategias corporativas para la gestión de costos en el área de salud. A mí me gusta dar el contexto antes de pasarle la palabra a los conferencistas para que traigan su visión y la óptica de cada uno. Y es muy importante que cada uno de los participantes representan lados distintos de la cadena de salud. Leticia representa una startup de asistencia para la gestión de salud. Me parece fantástico el nombre, Balsa Salud. Carlos recién llega a Brasil, es presidente de Roche Diagnóstica y nos trae la visión de la industria farmacéutica. Y Anderson, que es líder ejecutivo, que es presidente de Unidas, entidad de clase, que trae la visión del pagador de salud y gestor de salud de empresas. Considero que el tema es uno de los principales hitos de salud y específicamente de salud suplementaria, que es darle poder al contratante, al pagador de la cuenta. En mi forma de ver, es corresponsable por el cuadro actual en el que hemos observado un aumento de costos mayor de lo que podría ser. Cuando analizamos lo que ha pasado en los últimos años, llegamos a tener 50,5 millones de beneficiarios en el 2014. Se decía que llegaría a 80, 90 y lo reducimos a 47 y volvimos a subir durante la pandemia por un miedo, con un impulso por pequeñas empresas que pasaron a ofrecer un plan con miedo de estar sin asistencia en el contexto de la pandemia, pero aún contamos con un saldo deudor de beneficiarios. A mí me gusta traer estos datos para generar una incomodidad colectiva. Buscamos siempre culpables, pero somos todos víctimas y culpables del cuadro actual. Seguramente que el número de los beneficiarios se reduce en función de la reducción de trabajo, una vez que 2/3 de los beneficiarios vienen de planes médicos empresariales, pero no me gusta acomodarme y pensar que es la única forma de originar planes médicos. Me parece que no hemos direccionado las causas que llevan a que suban los costos. Nunca subirán en la proporción de la inflación. Eso es lo que siempre dicen los periodistas. Planes de salud aumentan 3 veces el índice de inflación. Hay índices como el IPCA y otros miden la variación de precios y de frecuencias que la inflación promedio. Los arquitectos de la salud medimos índices de toda la salud. En el 2014, cuando alcanzamos el auge de beneficiarios, el IPCA, un índice de inflación fue del 40%. Eso nos muestra la incapacidad del que financia el sistema, que son las empresas, a costear el beneficio. Eso es un gran desafío. Es la boca del cocodrilo que se abre para transferir los aumentos de los precios a los servicios. Pero la locura cuando empezamos a entrar en una crisis de perder beneficiarios es que las empresas lanzaron algunas alternativas, como buscar productos más baratos, las que podrían. Claro que hay una limitación, pero los que pudieran buscaron productos más baratos, que no significa que son mejores, pero tampoco que son peores. Es un tema que no se discutirá y no es de hoy, pero las verticalizadas generaron un acceso muy grande. Las empresas, por ejemplo, según encuestas, lanzaron manos de coparticipaciones como forma de acomodar el aumento de costos, productos regionales, diversas iniciativas y ahora
llegamos a otra crisis para salir de la primera y buena parte de esta misión se utilizó. ¿Qué hago con la munición que sobra? Muchas de las estrategias exógenas ya se usaron y retomo el papel de la empresa, que las empresas tienen una gran corresponsabilidad en los costos, en lo que involucra su misión, no cobrar a los actores de la cadena, en la transparencia en los resultados. Pero el dolor enseña a que uno empiece a gemir. Pasamos por años muy difíciles, con una expectativa de aumento de costos, inflación muy alta, con un año electoral, y se esperaría que las empresas, en lo que sea posible, se asuma un protagonismo aumentado en la gestión del beneficio de la salud. Una vez dicho eso, esta mesa es muy oportuna porque escucharemos de varios eslabones de esta cadena que proponen como estrategias corporativas para la gestión de costos en salud. Quisiera empezar con Leticia, Carlos y Anderson y luego pasamos a las preguntas. Muy bien, gracias. Un gusto estar en este panel compartiendo con ustedes, discutir un tema que me parece tan importante y que ya se discute hace mucho tiempo y no logramos, no hay una solución fácil. Entonces, siempre buscamos una bala de plata, una solución sencilla, pero la salud es algo tan complejo que la solución sencilla es muy difícil y todavía no la alcanzamos. Considero que hay diversas cosas que podemos hacer y que hemos a lo largo de los años. Hoy, actualmente estoy en Balsa, pero he trabajado en grandes operadores y en empresas internacionales de tecnología y de consultoría. Entonces, diría que hay algunas cosas que podemos hacer para que empecemos el proceso de gestión de costos. Creo que ante todo, hay un tema de concienciar la fuente pagadora y también a quienes lo usan. Y considero que lo principal es que conozcamos y hagamos un monitoreo de cómo se dan los costos en nuestra red y cómo los costos se distribuyen, cuál es el comportamiento de la población en específico. Hay algunos temas de incentivos, de cómo podemos compartir el costo con los que lo utilizan. Nos damos cuenta en diversos clientes con los que he trabajado que hay una sensación del que tiene la tarjeta, el plan médico, es como si fuera una tarjeta de crédito sin límites en el que no hay consecuencias. Entonces, tengo el plan médico, entonces lo utilizaré, aunque sea de forma irresponsable o innecesaria. No lo necesito, pero lo haré porque tengo derecho. Ese tipo de comportamiento lo observamos bastante en el sector privado. Entonces, todo el trabajo del nivel adecuado de compartir los costos se tiene que hacer y perfeccionar. Pero junto con todo esto, tenemos que trabajar también el comportamiento del consumidor. Tenemos que orientarlo y el consumidor tendrá que entender cómo lo utilizará de forma a tener el retorno que espera para que se mejore su salud. Perdona, hablamos un poco de los costos o de que se mejore la salud, pero no necesariamente tener más servicios médicos significa tener más salud. Está el tema de los outcomes que no se miden poco. Y considero que el tema de medir y la transparencia son muy importantes, porque cuando pasamos a medir la utilización, los resultados, pasamos a entender qué es lo que pasa
para luego proyectar acciones que puedan hacer una reversión en esas condiciones o mejorarlas. De forma resumida, creo que serían esas las estrategias que utilizaríamos para, primero, conocer mejor, saber mejor dónde están los costos, orientar al consumidor, comprometerlo en su cuidado y medir y exigir calidad. Gracias, Leticia. Muy bueno, mencionaste puntos importantes, diagnóstico, hay que saber dónde estás. Tratar de estímulos, el ser humano funciona así, hay que concienciar. Eso depende de concienciar, hay que medirlo. Esa creo que es la fórmula, es el desafío que tenemos. Carlos, te paso la palabra para que nos traigas tu visión de parte de la industria sobre el tema. Muy bien, Adrián, y gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Es uno de los primeros eventos. Llegué a Brasil el lunes, estoy aprendiendo mucho y veo una oportunidad excelente para hacer networking y aprender sobre qué significa Brasil en este tema tan profundo y difícil de resolver, como ha mencionado Leticia. Nuestra perspectiva a partir de Roche, pese a que presido diagnósticos, estoy aquí representando a la organización como Roche, es muy peculiar porque esta semana estuvimos en un business review y dijimos qué significa Brasil como inversión en salud en comparación a otros mercados como porcentaje del Producto Interior Bruto. Es aproximadamente el 12%. Después del COVID, de las inversiones adicionales, estamos alrededor del 11,5 a 12%. Eso está a la par de los países más desarrollados del mundo, Estados Unidos, Alemania. Entonces, ¿hay una falta de dinero que existe en el sistema? Tal vez no. Puede ser, como dijo Leticia, que hay que hacer un análisis de forma más detallada. Pero ¿dónde estamos en realidad aplicando esos recursos? Cuando hacemos un zoom, vemos que 65 al 70% de esos recursos, y aquí hablamos de todos los recursos que se invierten en salud en Brasil, se lo invierte de forma reactiva. O sea, cuando estamos en la internación, en terapia intensiva, en la gestión de la emergencia médica y unos 20 a 25% se los invierte en el extremo, al inicio, donde efectivamente queremos hacer prevención en salud. Pero ¿cómo hacemos la inversión en la lógica? ¿Cómo efectivamente lo hacemos? Eso se aplica a planes médicos, al Ministerio de Salud, a todo lo que serían recursos para salud en Brasil, para los brasileños. ¿Cómo hacemos la inversión de la lógica? Y tengo que decirles, represento a una industria que es de diagnósticos, que tuvo un papel preponderante y aún lo tiene en la gestión de la pandemia, porque en un momento en que no existían vacunas y curas, la única forma de identificar y aislar a los pacientes era diagnosticarlos, hacer pruebas. Entonces, tengo que decirles que hay que hacer más pruebas diagnósticas, más chequeos. Hay que introducir la lógica en el paciente, que cada vez más está empoderado. Ya todos somos pacientes, están más empoderados a través de la información en los medios, en Internet, en todos los canales que tenemos informaciones, que son tantos que traducen la información, que el valor añadido que podemos tener en nuestras vidas, realmente hay que darles conciencia de que tenemos que ver qué es lo que nos pasa si tenemos un dolor. No esperar, puede ser demasiado tarde. La lógica, y estoy de acuerdo, no vamos a buscar la solución, pero es una forma de estimular las discusiones porque soy portugués,
Ya viví en diversos países del mundo, en diversos países europeos, Estados Unidos, en Latinoamérica, pero algo que he observado que en los países más desarrollados tienen la lógica de la incorporación de la conciencia de la comunidad. ¿Qué es lo que decía Leti? Si estás consciente de tu situación, ¿qué significa? ¿Cómo utilizarás ese recurso? ¿Sientes un dolor? Ve al médico antes que sea demasiado tarde. Obvio que hablando de forma más práctica, considero que algunas medidas que podemos de forma más pragmática utilizar. Por ejemplo, la centralización de servicios es algo que me parece fundamental. Y sabiendo que Brasil es un país de dimensiones continental con densidad poblacional de más de 200 millones de personas, se lo tiene que complementar con la descentralización, pero que no tiene que ser física. Con la pandemia, yo, por ejemplo, y mi familia usamos consultas de telemedicina, pero la pandemia pasó y vemos la telemedicina que permanezca o volvemos a lo anterior. Tal vez exista esa forma humana de volver a lo que era antes, porque tal vez no estemos cómodos con esta, pero hay muchas cosas que pueden volver a la telemedicina. Los principales impactos en salud en Brasil y que no son únicos para Brasil, tal vez signifique también otra realidad para los países en desarrollo, hipertensión, diabetes, cáncer. Estamos hablando de las tres áreas. Si tenemos un plan de ataque más quirúrgico y detallado para las tres áreas, realizaremos un impacto grande. Hay diversas cosas que tenemos que hacer. Una de ellas, que es la industria farmacéutica, de tecnología, de dispositivos médicos, puedan co-crear a cuatro manos comparadores con el sistema único de salud, las discusiones muy en el ámbito corporativo, pero cómo efectivamente podemos cada vez más tener acceso para tomar decisiones que sean cada vez más conjuntas, porque en realidad tenemos una experiencia interesante en Roche, que nuestros aliados y clientes están cada vez más contentos cuanto más hablemos de sus dolores y necesidades, como nosotros, integradores de funciones de salud, empresas privadas, tenemos diagnóstico, un tratamiento, actuamos de un extremo al otro, como el diagnóstico puede servir de prevención, pero también como tratamiento, enfermedades otras. Podemos actuar como aliados estratégicos de los pagadores. Y hablaste en verticalización, estoy aprendiendo todavía, es la primera semana, pero para terminar, las verticalizadas son el concepto y la teoría es de crear un ecosistema, no diría cerrado, pero un ecosistema limitado de salud para que las personas puedan tener acceso en la red. Sin dependencias externas, con todo incorporado, con todo para que el enfermo tenga un acceso total y pueda así, cuando sea necesario, diagnosticarlo en cualquier lugar. Tal vez puede ser verticalizando el brasileño, también tenemos que ver en industrias en segmentos que no son verticalizados, que son operadores de salud independientes, cómo hacer esa integración con el Ministerio de Salud. Es un desafío que traigo aquí. Y para finalizar, el diagnóstico es aquello que representa el 70% de las decisiones clínicas o que apoyan con información el 70% en todo el mundo. El promedio de inversión en Brasil es de 0,05% del total del valor invertido en salud y en diagnóstico. Debe ser más preventivo. Yo diría que esas son las principales consideraciones para los otros colegas. Carlos, muchas gracias. Bienvenido a Brasil. Júntese a nosotros
para hacer que este sistema sea más integrado. Todavía es fragmentado, desconfiado, y pasa justamente por este sistema específico brasileño. Y el desafío pasa por una palabra muy importante, que es la integración, cuidado de las informaciones. Necesitamos realmente caminar y veo la industria acercándose cada vez más en toda esa cadena, como ya lo planteó aquí, y participar más activamente en estos desafíos. Gracias, Anderson. Ahora contigo la palabra. Tienes el desafío de las autogestiones, carteras que van a tener, que pueden tener limitaciones, y que también hay una edad que está compatible con la edad brasileña ahora. En algunos aspectos estás viviendo estos desafíos. Cuéntanos un poco sobre tu visión sobre este tema. Gracias primeramente por esta iniciativa. Es un honor estar aquí representando nuestro segmento, muchas veces olvidado y no recordado por el tamaño, tal vez, o que no está tan abierto al mercado, pero es un segmento importante, es el segundo mayor fuente de ingresos del sector privado. En términos de gastos medios, también estamos al líderes en ese sentido. Y es bueno estar conversando con ustedes aquí. Voy a tratar de simplificar para no ser repetitivo. Quien habla por último siempre tiene esa duda de qué lo que se puede hacer diferente y tratar de encontrar aquello que pueda complementar lo que ya dijeron los colegas. Voy a tratar de hacer una provocación, Adriani, si me permites. Mi visión, entiendo que del mercado, las revoluciones suceden por necesidad, y nuestro sistema de salud va a sufrir una revolución drástica por necesidad, porque la cuenta es impagable. Hay un ajuste que está autorizado por ANS de 15,5% en un país que está en crisis económica, que tiene un desempleo enorme. Eso seguramente va a impactar mucho y vamos a volver al nivel de 48 millones. Yo no tengo duda de eso. Y realmente acabamos siendo reactivos a estas situaciones. Y eso va a exigir un cambio, quiera o no. El sector público hoy gasta oficialmente de alrededor de 150 millones de reales, con algunas enmiendas extraordinarias llega a 70 millones, y de 50.000 millones para cuidar solo un cuarto de la población brasileña. Entonces, hay la necesidad de tener un sector público más eficiente, porque son los que tienen las mejores relaciones, incentivos con las mejores intervenciones. Tenemos 75% ya con atención primaria, y eso da un ejemplo aquí del país en el mundo afuera. Pero por otro lado, tenemos problemas de gestión, mucha ineficiencia también, pero no da para hablar de ineficiencia y comparar con el sector privado, que es exponencialmente mucho más eficiente, gastando mucho más dinero para cuidar de mucho menos personas. No adelanta a hacer ese pleito con el sector privado. Y la ineficiencia, sí, estoy de acuerdo cuando coloca el papel del pagador, del operador también, que es ineficiente. Yo soy contratado por un patrocinador para cuidar la salud que no estoy cuidando. Entonces, hay que ver, porque estamos comprando este servicio de salud y tenemos que ver lo que espera. Partimos del error de que no analizamos. Yo debería preguntar, ¿qué es lo que quiero comprar primero? Buenos servicios de salud. ¿Y qué es lo que espero? Primero debería imaginar lo que hay de atrás hacia adelante, los resultados que quiero lograr, los aliados que pueden ser necesarios para alcanzar y lograr ese resultado. Y a partir de ahí, trabajar.
En Brasil muchas veces quieren discutir desempeño, modelos de pago, sin tener modelos de entrega. Yo quiero pagar diferente para recibir qué. Entonces eso nos resulta porque los pagos son diferentes, que muchas vienen del modelo antiguo. Vamos a discutir qué es lo que quiero contratar y a partir de allí discutir cómo pagar y encontrar la mejor manera de pagar. Muchas veces entra uno a hablar de salud pensando en precio. Entonces, la forma de remunerar trae incentivos y eso es muy importante, pero cambiar ese modelo no va a resolver nuestra ocasión. Estamos caminando a un diseño de salud no bueno. Yo soy optimista por naturaleza, pero yo creo que eh, muchas veces digamos que soy un pesimista flojo en ese sentido, pero todo lo que vemos, vemos una intervención populista, que eso no es bueno. Queremos crear plan de salud que paguen todo, pero que solamente va a tener acceso para un determinado grupo de la población. Entonces no es por ahí. Esto de la salud, el tema de la salud es un tema mundial. Los países ricos también están sufriendo con este tema. En Brasil va a ser peor porque estamos envejeciendo mucho más rápido que Europa y envejeciendo en un país pobre. Y voy aquí a añadir lo que ya dijo Carlos, que tenemos un porcentaje del Producto Bruto Interno similar, pero el valor per cápita es infinitamente menor. Imagínense, si pensamos en el PIB de Estados Unidos, nosotros pensamos y tenemos mucho dinero para pensar en salud, pero tenemos solo el 9%. Somos un país pobre en ese sentido. Y lo que vemos es, yo me molesto mucho cuando dice, sale un titular, plan de salud es obligado a pagar tal tratamiento. ¿Qué plan de salud pagan? No, ellos no pagan. Quien paga son las personas que están transfiriendo su dinero. Alguien va a pagar esa cuenta. Y eso para mí es un ejemplo de una cultura, lamentablemente, del objeto salud como un consumo. Yo veo para un instituto de salud, un plan de salud, como si fuese un consumo. Yo pago la mensualidad y yo soy de un plan que represento, que tiene más de 600,000 vidas en este plan de salud, que es sin fines de lucro, nada contra con los otros empresas, pero estoy hablando de una caja de beneficencia porque yo soy de banco por carrera. Y entonces yo voy a la clínica cuando necesito y muchas veces yo digo, eh, tienen que autorizar todo, pero yo no puedo porque yo no puedo cuidar la salud de la persona, tengo que cuidar la salud de 600,000 personas. Entonces no quiero ir más de mi tiempo y creo que voy a parar más o menos por aquí. Y traemos, sí, una necesidad de tener una educación en salud que es muy importante. Y muchas dicen que hace 40 años que yo tengo casi, pero yo lo quiero usar, pero ya lo que pagaste se- son muchas personas que ya necesitaron, entonces ya acabó. No has hecho un ahorro, un plan de previsión, no, ahora quieres utilizar ese saldo. Lo que yo pagué, tú pagaste en CASIS, eso ha sido para costear ese tipo de institución hospital. Entonces, esta es una discusión con la cual no se va a llegar a ningún lugar. Tenemos poca medicina basada en evidencias, por ejemplo. Hemos gastado más de 30% en diagnóstico. Diagnóstico ha crecido en más de 60% en los últimos 5 años. Estamos haciendo mucho diagnóstico y muchas pruebas equivocadas. Hacemos, en Brasil se hace 600 resonancias magnéticas para cada 100,000 habitantes. Debería ser la mitad. No da para creer que la población está más enferma y necesita de resonancia magnética que otro tipo de examen. Es un desperdicio.
Nuestro punto es traer medicina basada en evidencia, en pruebas. Hacer exámenes de la persona que necesita y cómo lo necesita. Nosotros somos personas humanas con diferentes historias y necesitamos tener cuidados diferentes, plan de vigilancia diferente. Tal vez yo tenga algunos riesgos que mis colegas no lo tienen y tengo que cuidar de esos riesgos porque muchas veces el check-up que se vende en el hospital somete a 30 exámenes en un día. ¿Y qué realmente significa eso? ¿Qué necesita dentro del historial de él o familiar en ese momento? Trabajamos mucho, muy poco en cuestión de valor poblacional y lo que estamos discutiendo son terapias que están costando en más de 6 millones de reales por enfermedades raras y se fallece más por enfermedades cardiovasculares que tienen un riesgo bastante alto. No conseguimos controlar a los diabéticos, a los hipertensos. Entonces, para concluir lo que estoy diciendo, si uno colocar en práctica 50% de lo que uno sabe que tiene que hacer, estaríamos en otro nivel. Lamentablemente se discute encima de las mismas cosas, se habla sobre el mismo tema y no se cambia la práctica. Concluyo aquí para que Roger desarrollase una píldora, por favor, es un desafío, una píldora del comportamiento, que cuando tome mañana quiere decir una actividad física, esté más preocupado por la salud, que tenga un mejor apetito para la alimentación saludable. Esa píldora del cambio del comportamiento debemos crear para salvar la salud. ¿Y cómo creamos entre nosotros, actores, esos espacios y provocaciones, incentivos, compromisos para poder cambiar la píldora de los gestores, para que sepan lo que deben hacer, las fuentes pagadoras también, que sean más conscientes para que cobren más resultados y pacientes más bien educados en salud y comprometidos con su salud. Esto es lo que debemos discutir, entender que salimos de una mesa de negociación con laboratorio, operador, startups y operadores que están ahí y saber lo que vamos a hacer, lo que vamos a llevar, porque no lo vamos a resolver de un día al otro. Estamos conversando aquí para poder cambiar ese panorama y es eso lo que me hace acordar todos los días. Gracias. Anderson, fantástica la provocación. Voy a hacer unos comentarios breves. Sí, yo creo que estamos asumiendo ese dolor, sí. Ya en 2014 también vimos, empujamos ese discurso y llegó la hora. Ya ahora han acabado todas las comisiones, pero yo apuesto en en ese despertar que paga las cuentas de las ineficiencias colectivas. Hay alguien que está pagando esas cuentas. Y esto es fácil. Muchas veces todo lo tiran para adelante. Y muchas veces quien paga la cuenta necesita también, no, porque solo no va a hacer nada, pero el omiso, siendo un omiso, es el peor en escenario. Como ya planteaste, el plan de salud, no existe plan de salud en Brasil. Bienvenido al plan de enfermedades. Anderson ya me conoce. Existe un desafío enorme porque hay mucho operador en el mercado que están en ese movimiento en la dirección del cuidado de la salud. Solo que el tsunami llegó antes de cualquier consolidación de resultados. Esa es la verdad. Es un momento de dificultad sin haber conseguido dar un paso grande y tal vez no lo dimos porque el tiempo mostró que no se pudo hacer esto y esa es la realidad. Ver cómo las empresas en el mundo corporativo reciben sugerencias, vamos a hacer esto y el otro, pero ¿quién soy yo? ¿Cuál es la realidad de mi población? ¿Cuáles son mis valores como empresa? ¿Salud es un valor de mi empresa o del plan para que cumpla con su acuerdo sindical? Cada empresa tiene su esencia y puede ser que está correcto, ¿no? Pero hay un precio a pagar. Y el punto
último punto que quisiera plantear también y que pasa por el incentivo de nuestro siglo. Nuestro desafío no es educar al usuario, como ya Anderson lo planteó. Nuestro desafío es deseducar para reeducar. Hemos creado en la cabeza que el plan de salud es el que puede, que tiene que usar, pero nosotros creamos eso. Ahora tenemos el desafío colectivo, deseducar al usuario, que el hospital, resonancia, todo eso, nosotros creamos eso en la cabeza de ellos. Entonces tenemos ese desafío y quiero creer que las empresas tienen un papel importante porque afecta al resultado de la empresa también. Y quien debe, por lo menos debe ser el piloto del proceso, no diría no, tal vez en el usuario. El piloto es el usuario, quien paga la cuenta y que quiere, y espero que haya un cambio de comportamiento por parte de los financiadores, porque quien paga está aceptando, es la visión que tengo. Hay que tener cuidado, si no la moderación también. Yo soy el moderador aquí, ¿no? Entonces voy a pasar para ustedes. Voy a pasar las preguntas. Voy a hacer una pregunta, Anderson, para ti. Hace un poco tiempo vi y me pareció interesante cómo lo planteaste sobre las gestiones que tienen limitación para juntarse de una población que está aquí, otra no. Pero es muy interesante, creo que en Minas Gerais 4 gestores se juntaron para hacer una atención primaria, que me pareció simbólico. Tal vez todavía está en el inicio. Pero ¿cómo está eso? Cuenta un poco, no sé si es el CACIX o la CEMIC, no sé, pero me pareció muy simbólico, emblemático esa iniciativa. Sí, estamos trabajando en la búsqueda de la eficiencia. Entonces, no hay solución. Tenemos que buscar la eficiencia. Y en esas gestiones tiene la ventaja de ser competidoras. Hay cosas que uno puede hacer, además de la cuestión de esos servicios compartidos. Tenemos un panel que la operadora dice, hay un costo de cardiovascular. ¿Cuál es el costo? ¿Cuánto tienen de costos para saber si estoy en la media o en la mediana o estoy por arriba o por abajo? Porque los competidores no van a mostrar sus datos. Entonces uno heredera todo lo que es mm, malo del mercado de salud americano. Y aquí también vemos una parte que sería el intercambio de información, que sería muy interesante. Y quiero pasar mis datos para esa otra empresa, para poder o en la Horizon porque tiene vínculo con Bradesco. Entonces, esos son los mercados, eso sucede. Pero para responder la pregunta, tenemos una iniciativa que si no me puedo juntar o no puedo juntarme con otra porque somos competidor, podemos compartir información. Y son 7 empresas, CACIX participa de un pedazo de ese proyecto, pero las más fuertes son las empresas de minas y tenemos hoy 12 clínicas compartidas de APS compartidas y el objetivo no es dividir el alquiler, salario médico, sino dividir know-how. Dividir porque mi paciente participó en el ANS y el otro no. ¿Qué estructura tiene de red secundaria, terciaria que favorece a lo que quiero dar como resultado? Yo no tengo. ¿Qué resultado yo estoy recibiendo con esto? Es mucho más rico que compartir el sueldo del médico, el alquiler de la clínica. Al compartir, el mayor desafío del trabajo que ha sido vencido es llegar a un modelo común, porque cada uno quiere compartir, pero a su forma. Quiero compartir, no, pero mi clínica es amarilla, la mía es verde, azul. No, vamos a pintarla de color blanco y cada uno pone su logotipo. O sea, encontrar el sentido común fue el mayor desafío. Y partimos a otros modelos de auditoría compartidos, de clínicas de inclusión compartidos, de compras compartidos. La idea es que nos juntemos y no es buscar el menor precio. Ese no es lo principal.
Es por el mejor negocio, por el mejor servicio y principalmente todos los servicios tienen como pilar el resultado. Empezamos discutiendo qué KPIs quiero obtener, qué resultados mediré, porque las estrategias pueden ser distintas. En las 12 clínicas tenemos aliados distintos, cada uno tiene su estrategia. Entonces, en una hay una estrategia, un comprometimiento, en otro aliado tiene otra. Lo que nos importa es qué es lo que voy a obtener de resultados y vamos a intercambiar, vamos a sentar a esos aliados en la misma mesa. Queremos que el mercado crezca y cambie. Las iniciativas son muy interesantes, ya están consolidadas. Es un camino que no tiene vuelta y un proceso de expansión muy rápido. Y esperamos pronto tener pronto 160, 170 cuentas compartidas. Fantástico, Anderson. Estaba pensando que el hecho de que se hayan podido juntar no subestime las diferencias puestas, vencer la inercia. Si la vencen, irán lejos y algún momento volverás para contarme los resultados, porque esto es un embarazo. Lleva tiempo, pero es impresionante ver cómo los bancos pueden juntarse y crean algo que se llama Banco 24. De ellos que piensan solo en dinero, nosotros que deberíamos pensar en asistencia en primer lugar, logramos hacerlo poco, juntarnos para hacer ciertas iniciativas. El tema no es una unión esperativa, es una estrategia, eso es lo que los une. Juntarse en una estrategia de cuidados. O sea, tener benchmark, mi colaborador es mejor que yo, pero en fin, muy bien. Leticia, una pregunta para ti. El desafío, ¿cómo lo ves el desafío? ¿Qué es lo que han hecho en el sentido? Y Carlos y Anderson han mencionado el desafío del autocuidado, del comprometimiento. ¿Cómo traer a los que están en un extremo hacia otro patamar de conciencia? ¿Qué es lo que han hecho en ese sentido? ¿Cómo llegar al extremo? ¿Y cómo medir los resultados de forma exenta? ¿Cómo hacerlo eso también? El tema del comprometimiento es un desafío grande y algo que nos hemos dado cuenta es que hay un mix entre atención virtual y presencial en dos lugares, Río de Janeiro y Minas Gerais. Y cuando vemos resultados de comprometimiento en los dos lugares es distinto. En Minas logramos un comprometimiento más grande que en Río. En Río es porque tenemos una oferta muy grande de servicios con una población que culturalmente está acostumbrada a utilizar mucho y no concentrar los servicios en un único lugar, mientras que en Minas Gerais, incluso porque el lugar ya presentaba esa cultura, que las personas veían a la clínica como, bueno, ahora tengo una solución para todos los problemas. Cuento con una clínica, me atiende presencialmente, hago todos mis estudios ahí. Si necesito algo, si necesito volver, lo puedo hacer de forma virtual. Y el equipo de salud me acompañará no solo en el cuidado primario, pero si necesito una atención secundaria. La experiencia ha sido mucho más grata en el sentido de lograr más con la coordinación en función de la cultura del lugar. Entonces, has mencionado un aspecto muy importante que en otros lugares tendremos que deseducar para luego educar. No estás hablando del estado de Bahía, ¿no? De deseducar. Creo que todos los grandes centros en los que
tenemos una fragmentación muy grande y muchas ofertas de servicios de salud. Es más difícil que logremos comprometer al paciente y hacer con que sea más fiel al nuevo servicio que se propone. Y considero que en relación al tema de comprometimiento, claro que hacemos varios experimentos hoy en día en el que todo empieza con un mapeo de salud, entonces vamos a hacer un mapeo de la población y creo que Anderson y tú mencionaron que entendemos que distintos clientes necesitarán soluciones distintas, sea un plan médico, la autogestión, las empresas. Cada player tendrá necesidades distintas. Has mencionado un aspecto importante que tiene que ver con la cultura. ¿Qué es lo que quiero ofrecer? Salud, realmente me preocupan los empleados o sencillamente quiero cumplir lo que tengo que hacer y tener un plan médico porque es una obligación del sindicato. Y otro aspecto y otro pilar con el que hemos trabajado bastante es el riesgo de la población y los riesgos son distintos. Entonces, hay poblaciones más jóvenes, más sanas, que como consecuencia las soluciones de comprometimiento tendrán que ser muy escalables y con bajo coste, mientras que los pacientes de alto riesgo en una población van a necesitar una mayor inversión y como también soluciones más híbridas. Y considero que por fin uno de los grandes desafíos que tenemos en la actualidad es armar todas las capacidades que necesitamos tener, tanto como para trabajar en los análisis y en el conocimiento de costos, como del comprometimiento. Ya hemos mencionado y tocamos esos aspectos, cómo recabar, cómo recolectar los datos, cómo obtenerlos, cuál es la calidad de los datos. Todo lo que trabajamos en los últimos 10 años, uno de los grandes desafíos es qué tipo de calidad de datos tenemos. Es mala la calidad y construir soluciones sobre datos malos es pésimo. Entonces, en la mayoría de las veces teníamos un plan de construir soluciones, pero hay que dar 3 pasos hacia atrás y decir, bueno, antes de hacer todo esto, vamos a mejorar la calidad de los datos para construir soluciones que efectivamente alcancen los objetivos que pretendemos. Entonces tenemos que obtener los datos, unificarlos. Los datos están todos esparcidos. Hay muchas empresas que consideran que los datos son su propiedad y no tienen la cultura de compartirlos. Volviendo al aspecto de la máquina y de la colaboración, la cultura en el sector de salud es muy débil y luego de todo eso construir soluciones de análisis de los datos para luego construir los procesos de gestión del cuidado y de comprometimiento de los pacientes y de los prestadores de servicio. Nos hemos dado cuenta que en este trabajo no cuenta solo el comprometimiento del paciente, también el prestador de servicio. También tenemos que deseducar a los proveedores, pero también educarlos en calidad de asistencia, de resultados, pues no lo tenemos. Tenemos una cultura de los proveedores de generar ítems y es todo. Perfecto, Leticia. Tenemos cuidado en tener lo que decimos aquí en vivo porque es un lugar que es muy judicializado. Antes que me malinterpreten por el comentario, ¿eh? Carlos, una pregunta. Estamos llegando al fin del panel. Anderson mencionó los modelos, pero no los resultados. Anak hizo una
una encuesta importante de los modelos y no sabemos el número correcto. Son modelos específicos para situaciones específicas, pero con la medición de resultados. 60% de los hospitales, 30% de los modelos eran distintos, pero cuando se ve en el detalle es global. Lo que nos llama la atención es que ninguno de ellos tenía la medición que Anderson ha mencionado. ¿Cuál es el resultado? Pero la pregunta que te hago es, la industria farmacéutica, por lo que me recuerdo, en Brasil ya hay iniciativas, ha sido llamada a participar más del riesgo, pero a partir de la medición de resultados de diversas iniciativas. ¿Cómo ves el tema? Excelente provocación. Y quisiera decirle a Anderson que ya anoté de la píldora, vamos a ver si hay una molécula que mejore el desempeño. El ejercicio, la dieta es el inicio de todo. Es una excelente provocación, Adriano, y en realidad hay mucho que queremos hacer, pero no sé si tenemos fórum para presentar las ideas, y eso es lo que estoy por descubrir en Brasil. Te daré un ejemplo. NHS, conozco porque sé que vengo de Europa y sé de sus realidades. Tenemos programas de cáncer, pacientes de cáncer, melanoma, cáncer de pulmón. Nos estamos sentando a la mesa para elevar el discurso y hablo de ellos porque son los únicos sistemas de salud del mundo que no son perfectos, pero intentan integrar la realidad de los cuidados integrados y están en una curva de madurez, están más adelante que los demás países. Debe haber algunos ejemplos aislados en el mundo, pero ellos están bien. Y estamos elevando el discurso, la lógica de comprar medicamentos de la empresa X y el diagnóstico de la empresa Y y vamos a discutir un mejor precio. No estamos concentrados en el precio, en el valor y lo que podemos efectivamente alcanzar. Y cuando elevamos el discurso y decimos, vamos a ver de un extremo al otro, ¿cuánto cuesta el paciente de carcinoma de pulmón o de melanoma, de un extremo al otro? Y cuando empezamos a tener esa realidad, surgen insights y que son, por ejemplo, no tenía noción de que por el hecho de que compre un diagnóstico más barato, no podré contar con la información necesaria para ver cuál es la mejor terapia para este paciente. Y hoy en día existen esas tecnologías. Tenemos tecnologías de secuenciación para hacer un perfil genómico de un paciente de cáncer y ese es un ejemplo y que podemos adoptarlo para otras áreas para saber exactamente cuál es el cóctel de medicinas que el paciente necesita. O sea, las enfermedades más raras, recientes, algunas cardiopatias también necesitan un approach distinto, necesitan un approach personalizado. Eso es el personalized healthcare. Este es otro aspecto que quisiera traer a la discusión. La industria farmacéutica puede añadir valor en lo que es la gestión poblacional. Tenemos millones, terabytes de informaciones, pero no son bases de datos. Las Big Pharmas claramente sí, y otras empresas de tamaño mediano también. ¿Cómo podemos sentar a la mesa y hablar de las informaciones que tenemos, que algunos ya sabemos cómo utilizar, pero no logramos llegar a los sectores principales para decir, miren, tenemos estas ideas, somos una empresa privada y si la sostenibilidad de nuestro negocio depende de las ventas, también es un negocio, pero antes, ¿cómo colocamos el negocio a servicio de la población? Existe la mentalidad de la industria farmacéutica, es donde las personas mucho dinero para desarrollar, pero después se llenan los bolsillos con la infelicidad y la falta de salud de los demás. Tenemos que cambiar el paradigma.
sé que me fui de la pregunta, pero está todo conectado y quisiera decir que una de las cosas que tenemos la posibilidad de hacer es aprovechar la información que tenemos, los terabytes que tenemos en estas organizaciones y ver cómo podemos usar la información en la gestión de la población para elegir un proyecto, sea de cardiología, de hipertensión, de cáncer, donde efectivamente se pueda cambiar la aguja y ver cómo lo podemos escalar luego. Diría que es lo que buscamos, pero está, diría que it takes two for tango. Ahí se necesitan dos para bailar el tango, ¿no? Perfecto, Carlos. No te preocupes con la percepción de lo que se piensa de la industria. Todos tenemos un techo de vidrio. El desafío es de todos. Todos tienen que mejorar algo. Y has mencionado algo importante. Los que piensan como yo y el que comunga de los mismos valores, tenemos que empezar pequeños. Tenemos que hacer el primer gol, sea como sea. Vamos a hacer un gol. Empezamos con 4, nos juntamos, ahora ya somos 2. Tenemos que empezar pequeños. Y lo que les diría con la Ley General de Protección de Datos, en la protección de algo monstruoso que es la base de datos de ustedes. Llegamos al fin. Les voy a pedir, me dieron como tiempo final 12, 25, 30 segundos a un minuto para que hagan las consideraciones finales sobre la mesa. A ver, empezando con Leticia. Considero que tenemos muchos desafíos, pero muchas buenas ideas también. El secreto tal vez sea de la colaboración entre todos los players del sector para que logremos realizar una integración y buscar los mejores resultados para los pacientes, los usuarios. Considero que ese es el objetivo, fin de todos los que están en el sector, ayudar a las personas. Perfecto, Leticia. Eso falta, efectivamente, es el camino. Solos nadie hace nada, como dice Carlos. It takes two to tango. Carlos, tus consideraciones finales, muy rápidamente. Quisiera decir que tenemos que llegar a la falla, no podemos estar sentados, es imprescindible y muchas veces sabemos que es un concepto simple, pero hay prejuicios que no nos permiten que lleguemos donde queremos llegar. Entonces les dejo un pedido, si alguna autoridad nos escucha, autoridades sanitarias, gubernamentales, por favor, escúchenos. Anderson, agradecerles a los colegas con los que compartimos el panel. Gracias por la compañía. El debate me pareció sensacional. Les dejaré mis provocaciones de siempre, Adriano. Creo que tenemos que parar de ganar con la enfermedad y empezar a reconocer la salud. Hoy miramos a la cadena productiva de nuestro sistema y por lo menos la gran mayoría gana con la enfermedad. Tenemos que cambiar la curva, cambiar el mindset en las organizaciones, lo que no resulta fácil. Hablar de los beneficiarios, de tener que dejar, desenseñar, ¿no? Desaprender. Tenemos que hacerlo porque el director de una gran red hospitalaria tiene la idea de sostenibilidad, quiere ser aliado, pero su gerente tiene metas de ingresos, de internación. Entonces tenemos que desaprender, crear otra forma de relacionarnos y tener la humildad de reconocer que nadie sabe cómo hacerlo de la forma correcta. Sabemos que tenemos que cambiar, pero es un proceso de co-creación. Y como ha mencionado Carlos, exige una confianza mutua. Tenemos que crear ambientes susceptibles a fallas, a errores, pero tenemos que aprender juntos, co-crear soluciones y el camino es importante para que podamos
traer 20 a 30 millones de beneficiarios al sistema, desahogar al sistema único de salud y traer otro nivel de salud y dejar al país rico para que el 9% del Producto Interior Bruto haga la diferencia a la salud de las personas. Gracias, Alfida, Adriano, felicitaciones por la función. Estamos juntos, amigos. Gracias. Quisiera hacer un resumen. Gracias, sí, nos falta ahora la parte humana, sí, los tres han hablado. Necesitan, lo que va a cambiar la salud no va a ser la tecnología, va a ser el cambio de comportamiento. Y ustedes han hablado perfectamente sobre esto. Muchas gracias. Yo tenía una pregunta, pero yo voy a respetar el tiempo que me han dado y agradecer a todos ustedes. Soy alemán y paraibano también. Un buen final de semana para todos ustedes. Gracias.